capítulo 2, versículo 2. Cuando usted lo tenga, dice amén. Amén, hermano. Dice así la palabra del Señor: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Amén. Dentro de nuestra serie de El Reino de Dios, hoy nos corresponde ver, dentro de los beneficios de estar en el reino, nos corresponde ver la unidad que Dios quiere traer a su pueblo y a su iglesia. Y es indudable que uno de los deseos más grandes que el Señor tiene para con nosotros, su pueblo, es que nosotros podamos ser uno con Dios, pero también podamos ser uno entre el cuerpo de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que cuando Cristo estaba por irse al cielo, oró al Padre diciéndole: Señor, así como tú y yo somos uno, así estos puedan ser uno también. Y fíjese, hermano, que yo estaba viendo en la Escritura que la unidad es un resultado de conocer a Dios en primer lugar. Es un resultado de estar unido a Cristo Jesús en nuestra vida, porque la Biblia dice que cuando creemos en Jesucristo suceden varias cosas espirituales. Por ejemplo, primero dice que, hermano, el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Eso quiere decir que somos uno con el Señor. Pero además de eso, dice la Biblia que el que tiene a Cristo, un espíritu, oiga esto, el que tiene a Cristo, un espíritu es con Él. Eso quiere decir que cuando nosotros nacemos de nuevo, nos volvemos uno con Él en espíritu. Ahora, usted entenderá que lo difícil del cristiano es que recuerde que nuestro espíritu se une a Él, pero nuestra alma todavía tiene los vestigios del viejo hombre. Y esos vestigios del viejo hombre son los que nos impiden el caminar de manera correcta como Dios quiere. Entonces el espíritu es renacido de nuevo por Dios y el alma empieza a ser conquistada por el Espíritu de Dios en nuestra vida, hasta que se convierte en uno. Pero no hay duda, no hay ninguna duda que el anhelo de Dios es que usted y yo seamos uno con Dios, pero también aprendamos a ser uno entre nosotros, un solo cuerpo, una sola iglesia. Y entonces, para eso, fíjese, hermano, que yo veo en la Biblia, en Efesios, si me acompaña a Efesios, capítulo 4, verso 13 en adelante, ahí el apóstol Pablo, con detalles muy lindos, nos da a entender cómo es ese proceso para que nosotros lleguemos a ser uno en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo llegar a ser uno en el cuerpo de Cristo? Ya en lo espiritual ya nos hizo uno, pero todavía nos tiene que hacer uno en sentimientos, en propósitos, en un mismo sentir. Y para eso, Efesios capítulo 4, verso 13 nos dice: hasta que todos lleguemos, oiga esto, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Verso 14: para que ya no seáis o seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.
verso 15, sino que, oiga, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El apóstol Pablo, hermano, de veras con una revelación divina, dejó plasmado, pero en cuestión de palabras, dejó plasmado todo un proceso espiritual que el Señor lleva a cabo en la vida de los creyentes para llevarlo a esa estatura de madurez y de unidad que no lo podemos lograr nunca sino por la ayuda del Dios de los cielos. ¿Se anima a darle un fuerte aplauso al Dios de los cielos esta noche? Sería imposible, hermano. Humanamente no se puede llevar a cabo esta operación de unidad, esta operación de crecimiento, esta operación de un mismo sentir, esta operación de crecer a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto. Sería imposible sin el auxilio del Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. Es por eso que yo quiero que usted vea por lo menos la importancia de la unidad en nosotros. ¿Por qué es tan importante que usted y yo estemos unidos en Cristo? ¿Por qué es tan importante? Déjeme mostrarle por lo menos 3 verdades importantes de la unidad en cuanto al creyente. Y déjeme mostrarle la primera. Por favor, acompáñeme a Juan capítulo 1, versículo 4. En este pasaje nos deja claro, y en muchos otros pasajes, que en Cristo está la vida. Oiga esto, en Cristo está la vida. Podríamos llamarle también la vida eterna. Dice Juan capítulo 1, versículo 4. ¿Lo tiene, hermano? Mire lo que dice. En él, hablando de Cristo, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué es tan importante que usted y yo estemos unidos a Cristo? Porque sin Cristo no podemos tener vida eterna. Es imposible. Hermano, la bendición que usted y yo ahora podamos decir con libertad, con certeza y con fe que tenemos vida, es porque estamos unidos a Cristo. Porque nadie que no está unido a Cristo puede tener vida. ¿Por qué? Porque en Cristo está la vida eterna. Tal es así que la Biblia nos dice, el apóstol Pablo dice, el que no tiene a Cristo no es de él. El que tiene a Cristo le pertenece a Dios. El que tiene a Cristo tiene la vida. ¿Cuántos dicen amén? El que usted y yo podamos decir esta noche, yo tengo vida eterna, no es el resultado de su esfuerzo, no es el resultado de su inteligencia, no es el resultado de que usted encontró la mina de oro o encontró la juventud. No, el que usted y yo podamos decir yo tengo vida es producto de que Cristo está en nosotros. Y porque Él vive, dice la Biblia, nosotros también vivimos. Démosle un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos tienen vida aquí? Levanten la mano los que tienen vida. ¿Sabe por qué tiene vida? Porque Cristo está en usted. Porque Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso tenemos vida. Ahora, ¿se da cuenta cuán importante es estar unido a Cristo? Sin Cristo usted y yo estaríamos destinados a la muerte eterna.
Sin Cristo usted y yo estaríamos destinados a la condenación. Pero porque Él está en nosotros y estamos unidos a Él, tenemos vida. Pero sigamos un poquito más. Es importante que usted vea en Juan capítulo 15, en el versículo 5, que el Señor a través del apóstol Juan nos invita a tener una vida unida a Él como parte de nuestra vida diaria. Juan capítulo 15, versículo 5. ¿Lo tiene, hermano? Dice así la escritura: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, es decir, el que está unido en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Así como es importante entender que unidos en Él es que tenemos vida, también es importante entender que por estar unidos a Él es que usted y yo nos podemos volver fructíferos. Es que usted y yo podemos volvernos fértiles. Porque el diablo, el ministerio del diablo, que el Señor lo reprenda, solo sirve para matar, robar y destruir. El diablo es el que hace restar. El diablo es el que divide. El diablo es el que destruye. El diablo es el que mata. Pero Cristo, que es la vida produce fructificación. La vida produce multiplicación. La vida produce suma. Por eso usted ve en el libro de los Hechos, hablando de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, dice en el libro de los Hechos: y el Señor añadía, ¿qué dice, hermano? Cada día, ¿a qué? A su iglesia, a su cuerpo, los que han de ser salvos. Es el Señor el que añade. Es el Señor el que multiplica. Es el Señor el que hace fructífero. Hermano, usted y yo podemos, por la vida de Cristo, nuestra vida se puede volver fértil, se puede volver fructífera. Hermano, usted y yo podemos probar por cientos de años, y ya está probado en la Biblia, que separados del Señor, nada podemos hacer. Usted y yo podemos probar, seguir probando solos. Podemos seguir probando solo con nuestras fuerzas. Podemos seguir probando año tras año, hacer las cosas a nuestra manera y a nuestro modo. Pero el resultado sigue siendo el mismo. No fructifica, no prospera, no se multiplica. ¿Por qué? Porque separados de Él, nada podemos hacer. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces es importante entender por qué necesitamos estar unidos. Necesitamos estar unidos porque de Él mana la vida eterna. Necesitamos estar unidos porque en Él es que nos volvemos fructíferos y prósperos. ¿Se acuerda que el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar, ¿qué dice, hermano? Los hermanos juntos y en armonía. El verso 3 dice: porque allí envía Jehová, ¿qué? Salvación y vida. Otra vez, vida eterna. En la unidad envía Dios vida eterna. Por eso es tan importante. Número uno, entonces, ¿qué resultado tenemos cuando estamos unidos a Cristo? El beneficio de la fructificación dentro de nosotros. Voy a leer un versículo más para concluir el punto de la vida, y encontramos en Juan capítulo 17, versículo 3. Y ahí encontramos, hermano, el propósito fundamental de la vida eterna. Está ahí escrito. Juan capítulo 17, versículo 3. ¿Lo tiene? Dice así:
y esta es, oiga, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Fíjese que el propósito fundamental de la vida eterna es que lo conozcamos a Él. ¿Por qué? Porque estábamos separados de Él. De hecho, la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso no, mire hermano, por más que nos hablaban del Señor, no entendíamos. Yo recuerdo a alguien cuando estaba trabajando en una empresa, yo recuerdo haberle hablado a alguna persona acerca del nuevo nacimiento. Y eso lo platicamos así personalmente. Pero 2-3 días después estaba hablando de eso. Y dijo estas palabras. Por ahí me dijo alguien, fíjese pues, por ahí me dijo alguien de nacer de nuevo. ¿Qué es eso de nacer de nuevo? Me dijo. Eso quiere decir que no entendió nada. No había entendido nada de lo que le había dicho. Y para nosotros, no sé si para usted, pero hablar del nuevo nacimiento y decir, mire cómo se nace de nuevo, crea en Jesucristo, ¿verdad? Eso es lo bíblico. Pero hablar entre nosotros del nuevo nacimiento, de creer en Jesucristo, es algo tan normal que uno lo mira como algo, sí, pero eso es sencillo. Hasta cuando hay un mensaje acerca de nacer de nuevo, dice uno, eso ya lo sé. Porque es entendible y es sencillo para nosotros. Pero háblele de eso a alguien que no tiene a Cristo en su corazón y no lo entiende. Nicodemo, el hombre más preparado en Israel, el doctor en leyes, no podía entender cómo era eso de nacer de nuevo. ¿Acaso tengo que volver al vientre de mi madre? Preguntó el doctor en leyes. ¿Qué hubiera pasado si se lo dicen? Sin embargo, los más sencillos de corazón lo entendían. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Es que la palabra del Señor no se entiende con mentalidad humana. La palabra del Señor se entiende con un corazón sencillo y abierto al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuántos tienen vida eterna aquí? Puede levantar su mano y decir, yo tengo vida eterna. ¿Por qué tiene vida eterna? Porque Cristo está en nuestro corazón. Sería imposible tener la vida eterna si Cristo no estuviera en nosotros. Por eso el Señor estaba hablando, Señor, que estos sean uno. Así como tú y yo somos uno. Que estos puedan ser uno. Veamos un segundo elemento, por favor, acompáñeme a un segundo elemento. Vayamos a Efesios capítulo 4, versos 15 y 16. ¿Por qué es tan importante la unidad con Cristo? Porque solo en unidad vamos a poder crecer. Solo en unidad podemos crecer en el Señor. Efesios 4, 15 y 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Segunda verdad que usted y yo debemos comprender: unidos en Cristo podemos crecer en nuestra vida espiritual. Separados de Cristo, olvídese, hermano, nos quedaríamos, diría yo, con respeto, nos quedaríamos enanos espiritualmente, sin crecimiento. Eso fue lo que le pasó a una iglesia, a una buena parte
de hermanos a quienes el apóstol les dice: ustedes, hermanos, deberían ser ya maestros, les dijo, pero encuentro necesidad de darles a beber leche todavía. No les puedo dar alimento sólido, porque la Biblia dice que el alimento sólido es para los que tienen desarrollados los sentidos espirituales, para los que han alcanzado sabiduría. Y por favor, no vaya a malinterpretar que esos que han alcanzado sabiduría son gente orgullosa. No. La gente a la cual el apóstol se refiere que han alcanzado sabiduría es aquellos que han crecido espiritualmente, aquellos que han aprendido a ejercitar los sentidos espirituales, el discernimiento, el degustar la palabra, el encontrar el error. Cuando oyen un mensaje pueden detectar el error o la falsedad de un mensaje. Pueden detectar lo que está equivocado. La Biblia dice en Apocalipsis que había una de las iglesias que podía detectar a los falsos apóstoles, dice. Los detectaba, los discernía. ¿Cómo? Sus sentidos espirituales estaban bien ejercitados. La iglesia de Berea, que dice el apóstol que era una iglesia más noble, dice. ¿Sabe por qué eran más nobles? Porque estudiaban la palabra. Porque todos los mensajes que el apóstol Pablo predicaba, se iban a la casa a revisar que lo que había dicho el apóstol era cierto y era bíblico. Eso quiere decir que eran más nobles. ¿Es pecado revisar un mensaje, hermano? No. Es pecado revisar que lo que el pastor, lo que el apóstol, lo que el profeta, lo que el evangelista está diciendo sea conforme a las escrituras. ¿Es pecado hacer eso? No. Es, diría yo, la obligación de un creyente que quiere crecer saludablemente. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos me están oyendo? Si usted quiere crecer saludablemente, usted y yo necesitamos estar unidos a Cristo para que la unidad de Cristo nos traiga crecimiento espiritual. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos queremos crecer en Dios? ¿Cuántos queremos crecer en Dios? El crecimiento implica alimentarse bien. El crecimiento implica hacer buenos ejercicios, ejercitarse. El crecimiento implica tener buen estudio, estudiar mucho para crecer intelectualmente. Y eso es exactamente lo que implica el crecimiento espiritual. El desarrollo espiritual no es quedarse sentado toda la vida o quedarse arrullando toda la vida. No, el crecimiento implica alimento, ejercicio, trabajo, conocimiento de la palabra. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos quieren crecer todavía? Alguno de nosotros podría decir: hermano, no me queda tiempo para eso. Estoy tan ocupado. Sí, pero recuerde que lo más importante es nuestra vida espiritual. Todo lo demás se va a quedar aquí, hermano. Lo material se va a quedar aquí. Lo que hicimos en la tierra se va a quedar aquí. Todo lo que hicimos en lo espiritual es lo que realmente nos vamos a llevar. Lo eterno es lo que nos vamos a llevar. Por eso la Biblia dice, el Señor Jesús dijo: haced tesoros, ¿a dónde? En el cielo. Donde el ladrón no roba, donde el orín no corrompe, ahí haced tesoros. Entonces sí se puede llevar uno, o quizás sería como que está depositando uno allá, ¿va? Sí, sería quizás la mejor figura.
No es que estamos atesorando aquí y lo guardamos aquí para después llevarlo, porque no lo podemos llevar. Pero todo lo que hacemos espiritualmente se está guardando allá. Y le cuento que allá no roban, aleluya. Le cuento que allá no le sacan a uno de la cuenta nada. Un ejercicio muy bueno aquí financieramente es revisar su cuenta por lo menos semanalmente. Eso es un ejercicio saludable. ¿Sabía usted eso? Aleluya. Ni se ha dado cuenta, ¿va? A saber cuántos cargos le han hecho que no son suyos. Pero como nunca se dio cuenta, nunca lo revisó. Entonces lo saludable es revisar su cuenta. Esto no lo hice yo, esto no lo pagué yo. ¿Y esto de dónde salió? Entonces puede uno ir a reclamar. Así es, ¿verdad? Uno puede ir a reclamar para que no le saquen nada, porque aquí puede suceder eso. Allá arriba no. Allá arriba lo que usted depositó en el Espíritu va a estar allí esperándolo hasta que usted llegue. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el Señor dijo: haced tesoros en el cielo, donde no lo roban, donde no se corrompe. Ahí haced tesoro. Hermano, ¿cómo irá nuestra cuenta ahí arriba? ¿Usted se imagina? ¿Ha pedido saldo usted ahí arriba? No se lo van a dar de todos modos, ¿va? Pero ¿cómo irá nuestra cuenta ahí arriba? Aleluya. El apóstol Pablo dijo que trabajáramos delante del Señor para obtener el salario completo allá arriba. Quiere decir entonces que algunos no van a recibir completo. ¿Por qué? Eso lo vamos a ver otro día. Veamos la escritura mejor. Si no, me voy a meter en otro tema que no es el que estamos viendo. Pero sí estamos viendo el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual viene por un trabajo espiritual también. Colosenses capítulo 2, versículo 2. Fíjese que entonces que la unidad nos trae vida, pero la unidad también nos trae crecimiento. Dice Colosenses capítulo 2, verso 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar, ¿qué, hermano? Todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Fíjese que la palabra da a entender que las más grandes riquezas que Dios tiene para nosotros, no, hermano, no es el oro, no es la plata, no son las piedras preciosas, que eso es lo más valioso aquí. Hasta la moneda en todos los países, lo que respalda o acuña la moneda normalmente son el oro. Si una nación tiene mucho oro, tiene mucho respaldo en su moneda. Si no tiene oro, su moneda no vale nada. Pero eso es aquí abajo. Pero en la Biblia, las riquezas más grandes es el conocimiento de Dios. Lo que usted y yo conozcamos del Señor es lo más valioso que usted y yo podemos tener. Pareciera, hermano, pareciera extraño. ¿Cómo no va a ser extraño si el oro allá en el cielo, ¿sabe para qué lo usan, hermano? Para asfaltar la calle.
Entonces el oro allá es lo más barato, usted. ¿Sí, sí o no? La Biblia dice en Apocalipsis que son calles de oro y mar de cristal. Entonces, ¿para qué ocupan el oro allá? Para la calle. Para que usted y yo pasemos allá en el, yo no sé si va a ser carro normal o carros de fuego, no lo sé, pero allá hay un canto que cantábamos hace mucho tiempo en la iglesia que decía: yo voy a andar por las calles de oro con Jesús. ¿Quién ha oído eso? Yo voy a andar por las calles de oro con Jesús. ¿Por qué decían eso? Por lo que dice la Escritura. Las calles son asfaltadas con el oro que hay allá. Eso quiere decir que allá, hermano, el oro y las piedras preciosas no es lo más importante. Lo más importante es conocer a Cristo, conocer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos queremos conocer a Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al Señor para conocerlo? Eso es importante. Pero es unidos a Él que vamos a poder crecer. Es la única forma. Si usted y yo no estamos unidos a Cristo, no vamos a crecer. Vamos a quedarnos como la iglesia aquella a la que le dijeron: sigue tomando lechita, hermano, sigue tomando lechita. Ustedes están de leche. Eso es lo que le dijo el apóstol. No les puedo dar alimento sólido, sigan tomando leche. ¿Y sabe qué es lo preocupante? Que los que toman leche, según la Biblia, son los niños espirituales. ¿Está de acuerdo? Eso dice el apóstol Pablo. ¿Pero qué es un niño espiritual? Mire, asústese. Es un carnal, dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Los niños espirituales son igual a un carnal. Por eso es que no nos podemos quedar ahí de estatura. Por eso es que no podemos permitir que nuestra vida siga avanzando en el tiempo sin que nuestra vida espiritual crezca en el Señor. Necesitamos crecer espiritualmente. Vamos al tercer elemento para terminar este tema acerca de la unidad. ¿Por qué es tan importante la unidad? Bueno, vayamos por favor a Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 3. El tercer elemento que la unidad trae al creyente es que lo lleva a la madurez. Fíjense, la unidad trae vida, la unidad trae crecimiento y la unidad trae madurez en Cristo. Por eso es que necesitamos estar unidos al Señor. Tercera de Juan, capítulo 1, porque solamente uno tiene, verso 3. Amén. Dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas. Oiga, esta frase es importantísima. Y de cómo andas en la verdad. ¿Usted sabe quién es la verdad? Es Cristo. Y los que han alcanzado madurez caminan en la verdad. En otras palabras, déjeme tratar de parafrasearlo un poco. El que camina en Cristo camina como Cristo caminaba en la tierra, a la estatura del Señor. Por supuesto, no me vaya a malinterpretar. Jamás vamos a ser iguales al Señor, pero seremos semejantes al Señor, ¿sí? Seremos como un reflejo de la gloria del Señor. Por eso dice que veremos al Señor cara a cara. Por eso la Biblia dice que a medida que vamos avanzando, usted y yo vamos alcanzando un peso mayor de gloria. La gloria que el Cristo tenía será reflejada en nuestra vida.
El que camina en Cristo camina como Él caminaba. El que camina en Cristo camina en la verdad, porque Él es la verdad. Y el apóstol Juan dice: me regocijo de saber que mis hijos están caminando en la verdad. La madurez espiritual no es que nos hayan salido más canas. La madurez espiritual es que cada día nos vayamos pareciendo más a Jesucristo. Esa es la madurez espiritual. La madurez espiritual es no solamente que tengamos más conocimiento, no. La madurez espiritual es que la palabra de Dios se esté haciendo vida en nosotros y podamos ir caminando como Cristo caminó aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ahora, quiero recordarle que la madurez espiritual no es una opción, es una meta. La madurez para el creyente no es una opción. Bueno, si me queda tiempo, lo alcanzo. Bueno, si todo me sale bien, lo voy a alcanzar. No. La madurez es una meta para el creyente. Hasta que todos lleguemos, dice Efesios capítulo 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento de Dios, a la estatura ¿de quién? Del varón perfecto. No es una opción, es una meta. Para eso el Señor dejó a su Espíritu Santo. Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Para eso dejó el Señor los ministerios. Dejó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. ¿Para qué? Para llevarnos a la unidad de la fe, el conocimiento de Dios y a la estatura del varón perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, la estatura de Cristo o la estatura del varón perfecto debe de ser una meta para nosotros. ¿Hasta dónde queremos llegar? En Hebreos capítulo 6, el Señor les habló a los creyentes y les dijo: dejen a un lado ya los rudimentos de Cristo y sigamos adelante hacia la madurez. ¿Quiere verlo conmigo? Hebreos capítulo 6 me parece que es. No lo tengo aquí anotado, pero creo estar claro que es ese capítulo. Hebreos capítulo 6. A partir del versículo 1. Oiga. Mire el llamado que hace el apóstol, el que escribió Hebreos, que muchos creen que fue el apóstol Pablo. Y dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. ¿A dónde? Una versión dice a la madurez. Es la traducción de esa palabra. A la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Por favor, note que el apóstol está haciendo énfasis, no que la doctrina de Cristo no sea buena, no que la doctrina de Cristo sea mala, no. Lo que está diciendo es que la doctrina de Cristo son los rudimentos, la base del evangelio. Y está bien conocerla y conocerla muy bien, pero no nos podemos quedar hasta ahí. Esa es la etapa de la niñez espiritual. Esa es la etapa donde empezamos a aprender de Cristo. Pero después dice: dejando los rudimentos, vamos hacia adelante, hacia la madurez. Como diciendo, es necesario crecer,
y es necesario madurar. ¿Y sabe qué es lo que nos va a traer esos elementos? La unidad con Cristo. El que está unido a Cristo tiene vida. El que está unido a Cristo crece. Y el que está unido a Cristo madura espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiere ponerse de pie? Yo ya terminé. Qué lindo, hermano, que el reino de Dios, cuando entramos al reino de Dios, trae todos estos beneficios. Beneficios que son vitales para nuestra vida espiritual. Ahora que usted ya nació de nuevo, si usted ya es cristiano, ya tiene a Cristo en el corazón, ya conoció la vida eterna, pero no se detenga ahí. Empiece a crecer. Si siente que ya está creciendo, gloria a Dios por eso, pero no se detenga, porque hay que llegar a la madurez, a la estatura del varón perfecto. Cierre tus ojos. Cierra tus ojos. Y así cerrados nuestros ojos, ¿se animaría a decirle al Señor: Señor, yo quiero crecer, yo quiero estar unido a ti toda mi vida, Señor? ¿Te animas a venirle a decir aquí adelante al Señor: Señor, aquí está mi vida, yo quiero crecer y quiero estar unido a ti siempre? Aleluya. Vamos hacia adelante, dice la Escritura, hacia la perfección, hacia la madurez.